Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como os gustan tanto los vídeos de periquitos, vamos a hablar sobre un truco para reproducir periquitos y conseguir hacer parejas que quieren perfectamente. Ponte cómodo, que empezamos. Por norma general, si durante la época de cría de periquitos seguimos una serie de pautas y observamos la conducta y el comportamiento de nuestros periquitos, no debería haber ningún problema a la hora de la cría, ya que son pájaros que suelen presentar pocas dificultades durante la reproducción. No obstante, muchos me comentáis a través de las redes que tenéis problemas a la hora de emparejar a vuestros periquitos para la cría, bien porque se pelean entre sí o directamente porque no se hacen caso el uno al otro. Pues bien, un truco que utilizan muchos criadores de periquitos para evitar que haya peleas entre el macho y la hembra, o que haya huevos claros debido a que no se hacen caso el uno al otro, es utilizar el emparejamiento natural, es decir, dejar que sean los propios periquitos los que elijan a su pareja, pareja que si no ocurre ningún problema será para toda la vida, ya que recordemos que según varios estudios realizados por profesionales, los periquitos son monógamos al igual que otro tipo de aves como por ejemplo los agapornis. De ahí que a los agapornis se les conozca como inseparables y que a los periquitos en determinadas zonas se les conozca como periquitos del amor. Por lo tanto, el truco consiste en alojar a varias hembras y varios machos de periquitos en una voladera o jaula amplia en la que todos puedan volar y ejercitarse cómodamente, evitando peleas entre ellos y problemas de sobrepoblación. De esta manera, cada periquito elegirá a su pareja y observándolos diariamente podremos ver qué periquitos permanecen más tiempo juntos a lo largo del día, cuáles hacen muestras de cariño, si hay alguna pareja que se dé de comer el uno al otro y demás, lo que significará que se ha formado de manera natural una pareja que tendrá muchas más probabilidades de criar satisfactoriamente. Y una vez que se han formado las parejas de forma natural, tenemos dos opciones. La primera, si tenéis una voladera o una jaula lo suficientemente amplia para alojar a varias parejas y a sus crías, es dejarlos que críen en el mismo lugar en el que se han emparejado. Y la segunda y la más recomendable es separar a las parejas y poner a cada pareja en una jaula diferente para evitar posibles peleas entre parejas por territorialidad, para que estén más tranquilos, para que no tengan que preocuparse ni se distraigan con el resto de parejas y también para que nosotros podamos tener un mejor control de la cría. Además, utilizar esta forma de emparejamiento tiene varias ventajas, ya que por un lado, evitamos peleas entre la pareja debido a que no se conozcan o no se acepten, puesto que han sido ellos mismos los que se han elegido el uno al otro, y por otro lado también vamos a evitar caer en el error de formar una pareja de dos machos o dos hembras, ya que al tener la posibilidad de elegirse ellos mismos, pues por lo general siempre se emparejarán un macho con una hembra. En definitiva, utilizando este método evitaremos muchos problemas durante la cría y aumentaremos considerablemente las probabilidades de éxito en la reproducción de los periquitos, ya que la mayoría de los problemas se producen porque las parejas no se aceptan correctamente. Por lo tanto, con este truco tan sencillo, vamos a conseguir criar periquitos de una manera mucho más fácil y sencilla. No obstante, si quieres saber 10 trucos más sobre cómo criar periquitos, por aquí arriba y en los comentarios fijados te dejo un vídeo en el que explico 10 increíbles trucos que utilizan los profesionales para criar periquitos, con los que estoy segura que conseguirás criar periquitos 100%. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo, así que dale a like y compártelo con tus amigos para que también les pueda servir. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pulsando este botón para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo un vídeo sobre 10 trucos para reproducir periquitos, que seguro que te va a gustar. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.